Bueno, ya sabes que las novelas son un proceso de muchos años de pensar, de reflexionar. Esta es mi segunda novela y yo tenía desde hacía muchos años la idea de escribir sobre las élites en Latinoamérica. Sabes, somos un continente de muchas diferencias, donde hay mucha gente que tiene muy poco y muy poca gente que tiene mucho. Y existe este mundo de la enorme riqueza, del poder político, del poder económico, sobre el que se dicen muchas cosas y en realidad se escribe muy poco, se investiga muy poco. Entonces yo quería contar la historia sin poner un país en específico, sin hablar de un país en específico, quería hablar sobre la riqueza en nuestro continente y sobre esos abismos que hay entre ricos y pobres. Entonces creé un poco una familia de élite, que es la protagonista de Ceremonia, y cuento la historia de diferentes generaciones, de 4 generaciones, y lo que pasa entre ellas y lo que va ocurriendo, este drama que va ocurriendo. Muy bien, ¿dónde se desarrolla la historia? Se desarrolla en un país que podría ser cualquier país de Latinoamérica. Muy bien. Y a partir como de esta exploración de esto, bueno, más bien, obviamente Ceremonia está vinculada con tu trabajo también como periodista. Claro, Como por editor, supuesto. con todos los temas. Mira, yo tengo muchos años trabajando en la crónica, en el periodismo narrativo, y yo no soy de ese tipo de escritores que simplemente se sientan, prenden su compu y empiezan a escribir. Yo tengo que hacer mucha investigación antes. Entonces, para esta novela hice años de investigación, de reportería, sobre varios temas. Primero, de las sectas, los cultos de millonarios, ¿no? Empecé a investigar muchas entrevistas sobre personas de las familias más ricas del país que han estado involucradas con sectas. Sectas para las que tienes que entrar, tienes que pagar muchísimo dinero y te hacen ahí como una especie de mundo alrededor. Entonces hablé con mucha gente que en la vida real ha estado en eso. Por supuesto, mi novela es ficción y yo esto lo transformé en ficción, pero me basé muchísimo en ese trabajo de reportería, en ese trabajo investigativo. También, obviamente, quería hablar del poder político, así que pues utilicé como muchas de las herramientas del periodismo investigativo para hablar sobre ¿sabes? El poder que tienen los políticos y que tiene esa clase dirigente en nuestros países que muchas veces no lo sabemos, y mi trabajo como periodista me lo ha mostrado. Ya una vez tuve toda esta investigación, digamos, empecé ya a trabajar en la trama, ¿no? En esta familia, en los personajes, que al final yo creo que los personajes siempre son el alma de cualquier novela, ¿no? Y tienes que convivir con ellos mucho tiempo, entenderlos, pensar en sus motivaciones, y esto que dicen muchos colegas es que si se empiezan a volver como personas reales que tienen sus decisiones, que tienen su vida y tú simplemente escribes sobre ellos. Yo hoy día, ya después de mucho pensarlo, me siento más un narrador que busca historias, bien sean reales o basadas en la realidad o ficcionales, pero a mí lo que me interesa es contar historias. Y ya sea periodísticas o ya sea ficcionales, no me importa tanto, me importa más encontrar historias que le hablen a los lectores sobre el mundo en el que viven y sobre su propia vida. Sabes que al final creo que es una de las ideas, de las funciones de la escritura, y es decirle a la gente cosas sobre su propia vida a partir de tu experiencia como autor. Mira, yo he tenido siempre una relación muy feliz con la lectura, y de hecho siento que uno se hace escritor primero amando la lectura y encontrando esas historias que lo marcan desde niño. Y yo pertenezco a una familia que siempre ha estado muy vinculada con el periodismo, con la literatura, pero nunca se me obligó a leer. Ahí estaba la biblioteca y yo tenía acceso desde niño a los libros que quisiera. Entonces llegaba, tomaba mis libros y recuerdo muchas lecturas. Pero, por ejemplo, las novelas policíacas de Agatha Christie que leí a los 11, 12 años me marcaron muchísimo. Robinson Crusoe, ¿no? Esa historia que a cualquier niño lo marca.
Y luego ya vas entrando a lecturas más serias, ¿no? García Márquez, obviamente, toda la literatura colombiana, toda la literatura latinoamericana. Entonces, pues, sí puedo decirlo, he sido un lector toda mi vida, ni siquiera diría adulta, toda mi vida, porque siempre he encontrado que la lectura, mucho más que una obligación o que un trabajo, es un placer enorme. México es un país de enorme riqueza cultural en todos los aspectos y evidentemente con una tradición literaria enorme. No solo, y lo hablábamos hace un rato, no solo, solo en la literatura, en la ficción, también en la crónica, ¿no? Y yo he sido muy afortunado, pues, de haber sido recibido por este país, un país que adoro como el mío y que quiero tanto. Y veo que cada vez hay mejores narradores, hay gente haciendo cosas increíbles. Y en los últimos años, por ejemplo, el auge de las escritoras, ¿no? Creo que las mujeres tienen un lugar absolutamente protagónico en la literatura en México y en la literatura en Latinoamérica, y me encanta. Me parece que amo leer mujeres y estar en contacto con escritoras. Lo más reciente es un libro que edité para editorial Anagrama, que se llama Volver a contar. Es un libro que hicimos en colaboración con el Museo Británico, con editorial Anagrama y con el Hay Festival. Y es un libro en el que 10 autores latinoamericanos reflexionan sobre la colección de arte latinoamericano en el Museo Británico, ¿no? Y cada uno elige una pieza y escribe un texto a partir de eso. Yo tuve la suerte de ser el editor de ese libro y me marcó muchísimo ese trabajo de ver esta reflexión tan interesante sobre la escritura, sobre el arte, por colegas que admiro muchísimo. Y ya, pues, si vamos hacia atrás, obviamente mencioné, pues, a Gabriel García Márquez, ¿no? Un referente para todos los autores colombianos. Obviamente toda su obra para mí ha sido fundamental como persona, como autor, como editor, como lector. Los textos periodísticos de García Márquez, porque él, creo que como pocos, logró encontrar ese cuento de la realidad, contar cosas que son reales, que son del mundo real, pero contarlos con un lenguaje absolutamente literario y con su poder narrativo. Los cuentos de Julio Cortázar, por su precisión, la precisión de contar una historia en 5 o 6 páginas y que te marca para toda la vida. Creo que cuando uno lee un cuento de Cortázar a los 12 años no lo olvida por el resto de su existencia. Luego, Las correcciones de Jonathan Franzen me parece una novela interesantísima sobre las relaciones familiares, ¿no? Que es un tema que a mí, pues, por obvias razones me fascina y creo que a todos nos interesa. A Sangre Fría, bueno, un clásico de la no ficción, la historia de un crimen también real, pero contada con todas las herramientas de la literatura. Y finalmente, Canción Dulce de Leila Slimani es una historia sobre una mujer y su relación muy ambigua con la maternidad.